En este video vamos a ver ahora los efectos de la corrosión en las tuberías revestidoras y en las tuberías de producción. La corrosión ha sido definida como la destrucción, daño o deterioro de un metal causado por su medio ambiente, tales como gases disueltos, sales y ácidos. Es fundamental detectar ambientes que proporcionan o propician el fenómeno de corrosión, para así seleccionar correctamente el acero a emplear. Dentro de los parámetros más importantes a considerar para determinar la naturaleza del ambiente en el pozo y con esto el nivel de corrosión en el sistema son: presión parcial de H2S, presión parcial de CO2, efecto de la temperatura sobre la corrosión. Estos eh, son unos ítems muy importantes, sobre todo la presión parcial de H2S y CO2, que se determina mediante una fórmula que más adelante eh, se la voy a mostrar en un flujo de trabajo, y la temperatura que tiene sobre la corrosión. También más adelante vamos a ver un flujo de trabajo de cómo se hacen esos cálculos para poder hallar la presión parcial de CO2, H2S, basado en la temperatura de, que vamos a obtener a cierta profundidad en el pozo. En estas dos imágenes pueden observar las corrosiones interna y externa de una tubería, como esos ácidos o esos gases ácidos actúan sobre el tubo, prácticamente rompiéndolo, corroyéndolo, que pueden originar fugas, problemas, incluso a nivel de recuperación de las tuberías. En este caso, hablando de los aparejos, se pueda conseguir que el aparejo salga fragmentado o salga en partes o en pedazos, vamos a llamarlo así, debido a que se rompen al momento de tensionarlos para sacarlo. Este es como se ve un tubo corroído por CO2, como se ven esas pelotitas allí en la tubería, o esos agujeritos que parecen unas pelotitas, cómo actúa sobre el acero del tubo el CO2. Para esto existen normas y regulaciones. Estas normas se aplican para los diseños de los pozos. Los ingenieros de diseño deben usar la norma NACE para seleccionar los aceros de las tuberías a emplear en el pozo, tanto la tubería de revestimiento como de producción. Normalmente la de revestimiento es la de producción, que es la que va a ver eh, la producción del pozo, y el aparejo de producción, pues, por sobradas razones, porque es el que va a producir en el pozo. Entonces, esta norma es la NACE, la MR 0175 o la ISO 15156. Esta norma define los materiales que se pueden utilizar en el sector del petróleo y el gas en ambientes en los que hay una concentración elevada de ácido sulfídrico típica de esta producción. Toma en consideración aceros al carbono o débilmente aleados con un elevado grado de resistencia a la fractura. La norma NACE está dividida en tres secciones. La primera hace referencia a los criterios generales de la selección de material. La segunda trata específicamente los aceros al carbono y los débilmente aleados. Y la tercera parte se refiere al resto de las aleaciones, ¿no? Esa es la norma con que se rigen para el diseño de los pozos, sobre todo de la selección del acero, para el diseño de los pozos cuando hay ambientes corrosivos. Okay, para la corrosión con H2S, la norma NACE indica que el H2S incrementa su ataque al acero a temperaturas cercanas a los 65 grados. A temperaturas mayores el efecto es menor debido a que disminuye la solubilidad del ácido sulfídrico en el agua, y con esto la velocidad de reacción generada por el hidrógeno. Normalmente esto pasa porque en el espacio anular del tubing tenemos el agua de terminación, y es ahí donde viene el problema
de la presencia de H2S, donde se puede presentar, perdón, el H2S por la temperatura que va a tener el pozo, etcétera, etcétera. Es un cóctel, vamos a llamarlo así, ideal para que se forme el H2S. Experiencias en pozos petroleros han indicado que la corrosión por H2S se han presentado hasta los 100 grados centígrados. Podemos tener una ventana de 65 a 100 grados centígrados. En el ejemplo, eh, voy a mostrar esa ventana en, en una gráfica de gradiente de temperatura. Para el CO2, el acero, cuando entra en contacto con el CO2, ocasiona corrosión con pérdida de peso o lo que se llama corrosión dulce, que es agria y este es dulce. Esto se manifiesta en una presión parcial de 3 psi. La corrosión por CO2 es más agresiva cuando la temperatura aumenta, caso contrario a la corrosión por H2S. Este tipo de corrosión se puede evitar al usar inhibidores químicos, acero al 13% cromo y otros elementos que nos ayudan a mitigar la acción de este gas. ¿Okay? ¿Qué factores afectan para la corrosión, en este caso dulce? Gases ácidos, condiciones de operación, presión y temperatura, contenido de agua, etc. Química del fluido, análisis físico-químico, pH in situ, ácido orgánico, hidrocarburos, condensado, parafina, etc. Inhibición, eficiencia del inhibidor, efecto del glicol y metanol, acero, su composición, hidrodinámica y otros factores como son el pH, manejo del agua, condiciones de producción inicial, otros aditivos, etc. ¿Okay? Para el CO2 se manejan presiones parciales. Si tenemos presiones parciales de CO2 menores a 7 no hay corrosión. Si esas presiones parciales están entre 7 y 30 tenemos una posible corrosión, y presiones parciales mayores a 30 hay corrosión. Entonces se debe tener en cuenta esto al momento de hacer los cálculos para poder entonces seleccionar correctamente el acero. Ok, selección de materiales. Se debe consultar la norma NACE, la cual describe un número de grados propietarios y de los materiales, en este caso CRA o Corrosion Resistant Alloy, intercambiables para el uso en ambientes agrios. ¿Okay? Considerar las recomendaciones de los fabricantes de revestidores y tuberías. Realmente uno debe consultar a los fabricantes de los tubulares para tener ese feedback del fabricante, esa retroalimentación del fabricante, y poder tomar las consideraciones que se nos den para hacer los diseños de los pozos. En este caso, de las tuberías revestidoras o del aparejo de producción. Pueden ser usados diferentes materiales a diferentes profundidades en el pozo basado en el perfil de temperatura. En el ejemplo que a continuación van a ver, viene allí el proceso de cómo seleccionar el material, cómo es ese proceso que el ingeniero de diseño sigue para seleccionar el acero ideal para el diseño del pozo. Cuando hay presencia de estos tipos de gases como el H2S y el CO2. Ahí van a ver todo el procedimiento, ciertos conceptos básicos, tenerlos en cuenta, algunas formulitas para hacer conversiones, dependiendo de cómo tengamos los datos, y luego pues ver el proceso si tuviésemos un pozo con la información, cómo seleccionar el grado de acero adecuado para el diseño del pozo. Continuando con el curso, también está el método API. Es un método simple con significantes limitaciones y potencial para inexactitudes, fácil de realizar cálculos manuales. Existen programas especializados de diseño que proveen
los perfiles de presión y temperatura con profundidad, datos fundamentales para realizar este tipo de análisis. Y hay una publicación representativa que es el diseño de tubería revestidora basado en carga máxima. En esta tabla pueden ver o pueden observar, ¿verdad?, las especificaciones aceptables por la API y la ASTM para la selección del material basado en las temperaturas. ¿Okay? Este es el método API, pero pues ya con las fórmulas podemos ir más eh, seguros de que a qué profundidad podemos tener en cuenta esas temperaturas, esas presencias de H2S, CO2 y el grado de acero a utilizar en el pozo. La corrosión, semejante al desgaste, puede tener un mayor efecto detrimental sobre la integridad mecánica del sistema de tubulares y debe ser incluida en las premisas de diseño. La pérdida de metal reduce el espesor de pared de la tubería y conduce a una correspondiente reducción en su resistencia a la carga. Se va a corroer, se va a degradar, que si tenemos una carga interna, por presiones internas, el tubo puede estallar, o una carga externa se puede colapsar, o una carga de tensión o compresión la puede romper también. Esto es similar al desgaste del revestidor, excepto que la pérdida de pared por corrosión típicamente ocurre en la fase de producción en vez de la fase de perforación, y frecuentemente es solamente un requerimiento de diseño para la tubería de revestimiento, la tubería y el revestimiento de producción, perdón. Realmente es un requerimiento para las últimas tuberías porque son las que van a ver la producción. La tubería puede ser debilitada de tal forma que no puede resistir a cargas operacionales, cargas de estallido, colapso y axiales. ¿Okay? Y como nota, todas las tuberías revestidoras o aparejos de producción que se diseñen, ¿okay?, que vayan a estar expuestas a ambientes agrios, deben cumplir con los requerimientos de materiales de la norma NEIS. Es primordial. En todo programa de perforación y terminación va a haber el procedimiento de la norma NEIS. Eso ya es un estándar en todas las compañías. En los programas viene eso. Viene esa información porque pues si pasa algo en el pozo, ¿cómo se diseñó el pozo? Si se diseñó basado en las normas NEIS. Ah, bueno, perfecto. No hay ningún problema. Entonces, todo programa de terminación, perforación, el diseño de los tubulares debe venir basado en la norma NEIS.